Saludos cordiales. Vamos a ver lesiones musculoesqueléticas, sobre todo cuando vamos a intervenir cuando alguien tiene un esguince, o sea, cuando alguien se tuerce el tobillo, es uno de los ejemplos, cuando alguien tiene una luxación que se zafa la articulación y cuando hay fracturas. ¿Cómo debemos intervenir? ¿Cómo podemos ayudar a ese paciente? ¿Y cómo podemos inmovilizar para poder transportar de forma segura el paciente para su atención definitiva? Primordialmente hay que prevenir esos eventos, las caídas, los derrapes o deslizamientos en todas las instalaciones donde se encuentren las personas, sea en la casa, en la industria, en el trabajo, en la calle. Hay que prevenir, huir a las situaciones que podrían generar mayor riesgo de un incidente o un evento. Esto se puede prevenir evitando las zonas húmedas, caminando más despacio, no brincar en zonas donde uno no conoce cómo está la superficie, etc. Para cuando ocurre alguno de estos eventos desafortunados, entonces lo primero que hay que evitar es levantar rápidamente a la persona. No, hay que esperar, tener calma, verificar con el paciente dónde es la lesión, qué le duele y cómo se manifiesta. Hay que evitar la costumbre de que si alguien se cae, para pasar la vergüenza rápidamente se levanta y nada más se limpia y sigue caminando rápido. No, eso no se debe hacer porque podría incrementar alguna lesión importante. Entonces, cuando alguien se caiga, se resbale o sufra un tipo de lesión por caída, lo que hay que hacer es verificar que el paciente se encuentre bien, decirle si tiene alguna lesión asociada a esto y apoyarlo, primero para que permanezca en el lugar si no hay ningún otro riesgo asociado, y segundo, para poder ayudarlo a la movilización cuando esto así sea adecuado. Si hay alguna lesión importante, pues vamos a verificarla. Ya hemos visto revisión primaria y secundaria, cómo se atiende al paciente, y entonces vamos a ir a lo específico. Si el paciente está consciente, nos puede ayudar más a encontrar los lugares y las zonas de lesión. Le vamos a consultar dónde específicamente le duele y cómo le duele. Vamos a verificar si puede haber movimiento o no. ¿Qué características se pueden encontrar en pacientes con lesiones como un esguince, o sea, una torcedura, con una luxación o con una fractura? Desde la inflamación, el dolor, enrojecimiento, deformidad, cambios de coloración en general, puede estar más pálida la zona o más rojiza. Lo importante es establecer que hay algún tipo de lesión y poder ayudarlo. Se debe disminuir toda manipulación de la extremidad o del miembro afectado. En primera instancia, si verificamos que no hay fractura, solamente es un esguince, lo más adecuado sería en los primeros minutos colocar compresas frías o sumergir esa parte del cuerpo en agua con hielo rápidamente para que haya menor inflamación y menor dolor. Esto tampoco puede mantenerse por más de unos pocos minutos, no más de 3-4 minutos o lo que el paciente indique, que ya es suficiente porque el frío también puede causar inconvenientes. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si el paciente está en el suelo, como lo tenemos aquí, tendido, vamos a pedir su ayuda para poder apoyarlo en la lesión y conversamos con él, nos identificamos y buscamos dónde le duele, y si nos dice o nos señala que el tobillo, pues nos acercamos a descubrimos suavemente e identificamos. Solo hay inflamación, edema, está hinchado, tiene decoloración. Si hay calzado, pues procedemos suavemente a retirarlo, un tenis, un zapato, una bota, con mucho cuidado con la ayuda
para poder colocar las compresas frías si solamente aparece que sea un esguince, una torcedura. ¿Cómo lo podemos comprobar? Aún con el dolor, le podríamos indicar al paciente si puede flexionar o estirar el pie para verificar eso. Si no vemos alguna normalidad o alguna desviación de la normalidad, entonces actuamos con el frío local y posteriormente podríamos hacer un vendaje para que pueda seguir deambulando mientras va a la atención definitiva y tratamiento adecuado que debe recibir en un centro de salud o una sala de urgencias de primero y segundo nivel, dependiendo del lugar donde se encuentre y también de la sintomatología que siga presentando. Bien, ¿cómo podemos hacer el vendaje? Vamos a traer una corbata que se hace con un pañuelo triangular. Ya les voy a hacer la demostración de cómo se realiza. Tomamos un pañuelo triangular, fíjense. Vamos a colocar el pañuelo, vamos a hacer un doblez de 1 a 2 pulgadas de grueso. Vamos a llevar este vértice hacia acá y vamos a ir doblando con ese grosor para lograr una corbata. Esto se llama corbata en vendajes. O sea, el pañuelo triangular, la corbata. Esta forma de doblarlo permite mayor resistencia y mejor utilización del pañuelo triangular. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos el pañuelo triangular en forma de corbata, como expliqué, y lo vamos a llevar a la altura del talón o donde debería estar el tacón. Vamos a cruzarlo por detrás del tobillo y vamos a cruzar enfrente. Pasamos por debajo. Esto mismo que estoy haciendo de este lado se hace por la parte interna, igual, por debajo y hacia enfrente. Debemos ajustar muy bien y se hace un nudo cuadrado al frente. Esto va a permitir que el paciente con un esguince pueda caminar y apoyar el pie mientras lo apoyamos para llegar al lugar donde pueda ser transportado adecuadamente. Esto sobre todo en áreas rurales o en lugares donde se hagan caminatas es muy útil. En el área urbana o en la industria pues va a haber compañeros y facilidades como las camillas que deben de estar en todas las empresas para poder transportar al paciente. Igual la brigada de primeros auxilios está entrenada para poder hacer transporte de 2 y de 4 manos con los compañeros mientras llegan a un lugar donde puedan colocarlo en una silla de ruedas o una con rodachines y después transportarlo al lugar donde va a ser llevado hacia la instalación de salud. Este es un vendaje que ayuda a eso. Si el esguince es en otra parte del cuerpo, pues será las indicaciones que les di anteriormente. Frío local, pocos minutos, se puede hacer un vendaje para dar apoyo, no va a ser algo curativo, nada más apoyo mientras se traslada a la instalación de salud. Eso va a permitir que el paciente sienta algún tipo de alivio y de tranquilidad en la movilización de esas partes que tuvieron el esguince o torcedura. En cuanto a las luxaciones, que lo que quiere decir la luxación es que la articulación se separó y quedó en mala ubicación, debemos hacer que el paciente esté cómodo, tratando de que no se movilicen esas partes y lo vamos a inmovilizar tal cual. Evitemos hacer lo que sale en películas, reduciendo una luxación de hombro
o de alguna otra parte, porque pueden causar mayor daño antes que ayudar. Entonces, las luxaciones, que es la articulación se zafa y queda desordenado, por decirlo así, no se debe manipular por personal que no sea un médico, un ortopeda o alguien cualificado para este tipo de manipulación. En cuanto a las fracturas, si observamos que alguna lesión está inflamada, con dolor, con deformidad, cumple requisitos para pensar que hay una fractura. Las fracturas no se deben movilizar, se deben inmovilizar. Y hay una regla: se debe inmovilizar la articulación hasta la articulación distal, o sea, la más lejana, y la articulación proximal, o sea, la más cercana. Doy un ejemplo. Si la fractura fuera en la pierna, debemos inmovilizar el tobillo y la rodilla para lograr que la rodilla esté inmovilizada y que no se pueda mover. Quiere decir que vamos a usar una férula que cubra prácticamente toda la extremidad inferior. Al inmovilizar el tobillo también estamos inmovilizando el pie. Si fuera en el muslo, o sea, el fémur, el afectado, que por lo general va a ser muy doloroso, inclusive pueden ver algún tipo de acortamiento en la extremidad y lateralización de esta, lo esencial es inmovilizar adecuadamente con una férula larga, posiblemente ayudar a una adecuada posición que va a generar algo de alivio, pero en ninguna circunstancia vamos a estar manipulando todo el miembro. Si quedó de alguna otra forma donde el miembro esté lateralizado o en algún tipo de ocasión catastrófica encuentren una lesión donde el fémur esté fracturado y se encuentra así, el personal de primeros auxilios deberá inmovilizarlo tal cual, dar apoyo emocional al paciente y trasladarlo rápidamente, esperando que no se movilicen esos fragmentos para que pueda ser atendido por el personal idóneo en este caso. Lo ideal, inmovilizar tal cual, para que el personal idóneo pueda lograr una mejor posición, restaurar la circulación que posiblemente por el tipo de angulación no se esté dando y por supuesto darle una atención definitiva al paciente y disminuir el dolor que este tipo de lesiones causa. Entonces, requisitos para hacer inmovilizaciones de extremidades, sea extremidades inferiores o extremidades superiores. Recuerden inmovilizar tanto la articulación distal, o sea, la más lejana, como la articulación proximal. Para eso hay muchos tipos de equipos disponibles o que pueden improvisar. ¿Cuál es la regla? Que debe cumplir 1. Estabilidad y firmeza en la extremidad. Que lo puedan sujetar, pero no aplastar ni apretar tanto que cause dolor o lesión. Y por supuesto debe dar confort, algo de apoyo y tranquilidad al paciente que está con esa dolencia en ese momento. Vamos a ver algunos tipos de equipos que ustedes podrían utilizar, como los que tenemos disponibles en las seccionales de Cruz Roja Colombiana, que sirven para este tipo de incidentes, que son prácticos, por ejemplo, y están todos señalizados. Igual ustedes podrían utilizar una versión para este tipo de emergencias en caso de que no tengan todo su equipamiento completo. Y ustedes pueden ver lo fácil y versátil que se realiza. Las cintas de velcro ayudan a la inmovilización. Por ejemplo, aquí podríamos tener el brazo, parte del antebrazo, y se sujeta con estas cintas de velcro. Entonces, una forma de aplicarlo al paciente.
si tuviera la lesión, colocarlo. ¿Sí? Por supuesto, aquí el simulador no es tan flexible. Este tipo de instrumentos son fáciles y se pueden adaptar. Un cartón recortado y con esparadrapo o cinta aislante nos puede servir de improvisación. Lo mejor es tener y contar con todos los equipos que podrían utilizar. Para tobillo, por ejemplo. O sea, hicimos el vendaje, pero podemos colocar este. Fíjense. Con adecuada manipulación, alguien que levante la extremidad con mucho cuidado, se fija y se coloca los agarres con velcro. Todo esto va a hacer sentir más seguro al paciente, más firme y nos permite una movilización adecuada. Otro de los inmovilizadores que tenemos para la pierna completa, la extremidad inferior. Entonces, siempre dándole apoyo emocional al paciente, podemos ya sea armarlo sobre el paciente, o sea, colocándolo, alguien manipula la extremidad y podemos hacer la flexión del equipo sin ningún inconveniente. El equipo de primeros auxilios, la brigada de primeros auxilios, que puede ser de múltiples miembros, puede hacer esto coordinadamente para darles estabilidad y beneficio al paciente. Entonces, voy a levantar algo que es solo para la docencia. Miren cómo quedaría. Miren la del tobillo. Y por supuesto, un paciente que tenga lesiones en extremidades inferiores lo vamos a llevar en una férula de columna. El equipo o los brigadistas de primeros auxilios deben de estar entrenados para eso. Cuando hay lesiones por caída de una altura mayor, el equipo de primeros auxilios debe poder colocar los collarines, ¿sí? Y poder estabilizar el cuello, inmovilizarlo completamente. Vamos a ver más adelante esta situación. Muy bien, como ya ustedes recordarán de la clase de revisión primaria y secundaria, una vez que vamos a subir el paciente a la férula de columna con el equipo de primeros auxilios, vamos a voltear poco a poco al paciente e introducir la férula como se ve en la clase. Ya aquí tenemos el paciente sobre la férula y entonces vamos a terminar inmovilizando el cuello cuando no se ha podido hacer anteriormente. Vamos a fijar la cabeza también al inmovilizador de columna mientras fijamos las correas y es transportado el paciente a la camilla o a la ambulancia o donde va a ser transportado para llegar a su atención definitiva. Entonces, el collar que les había mostrado anteriormente, ustedes pueden identificar cómo tiene unos componentes armables. Se debe ajustar este botón, ¿sí?, que es el que permite que tenga un apoyo en la barbilla. Y la forma de introducción es, alguien está fijando la cabeza, o sea, no se moviliza, deslizamos el collarín por debajo sin mover la cabeza del paciente, colocamos y ajustamos al cuello del paciente y colocamos la fijación para que quede restringido el movimiento del cuello. Los collarines cervicales no son mágicos.
lo que hacen es restringir el movimiento, prevenir esa movilización que podría causar más daño. Colocamos los inmovilizadores de la cabeza a ambos lados y sujetamos con las correas que vienen para ese fin. Siempre, y si el paciente está consciente, vamos a comentarle todas nuestras acciones y le vamos a preguntar cómo se siente, cómo se encuentra y si hay algún inconveniente al colocar la inmovilización. Es importante darle el apoyo al paciente emocional y que él sepa qué es lo que está ocurriendo, qué estamos haciendo y las maniobras que vamos a realizar con él. Vamos a proceder a fijar el paciente. Ya las férulas de columna o las tablas van a tener algunos tipos diferentes de fijadores que consisten en correas, sean individuales o tipo araña, se colocan sobre el paciente y se van a ir distribuyendo sobre los orificios para la fijación. Recuerden que lo importante en este tipo, que son de amplia distribución, la araña o los fijadores tienen un centro que se debe mantener y después hacer la fijación a los otros puntos. Por ejemplo, el de los pies. Cómo se introduce la correa, se debe centrar y fijar. Si la otra correa está algo holgada, igual. Lo importante es que estos dispositivos permitan sujetar adecuadamente para el transporte al paciente, que lo mantenga de forma segura, ¿sí? Y que le dé algo de bienestar también al paciente. Miren, la brigada de primeros auxilios debe practicar continuamente con este tipo de dispositivos para mejorar la agilidad y la rapidez en la colocación de estos. Idealmente los brazos no van sujetados con este tipo de dispositivos. Los brazos se deben sujetar con un pañuelo tipo corbata, simplemente para que no se caigan en el caso de que esté inconsciente el paciente. No es amarrarlo, es restringir el movimiento de esas extremidades superiores. Simplemente algo para evitar que caigan, eso es todo. No lo estamos sujetando, no es camisa de fuerza, simplemente para que no caigan, no estorben en el transporte y el paciente pueda ser fácilmente transportado por puertas, por corredores, por la infraestructura de la industria. Estas férulas de columna aguantan pesos de hasta 150, 160 kilos. Por lo tanto, los integrantes de la Brigada de Primeros Auxilios podrán, ya sea 4 o 6 personas, dependiendo del peso del paciente, transportar fácilmente 2 en el sector de la cabeza, 2 a la altura de la pelvis y 2 a la altura de los pies. Se deben de izar los pacientes con suma precaución, coordinadamente, igual que el transporte. No se debe correr con el paciente para que no haya algún hierro en el transporte y que pueda hacer que se precipiten, se caigan, se tropiecen los brigadistas con el paciente y por supuesto causen mayor daño.
hay que evitar los daños asociados al rescate de ese paciente. ¿Cómo se logra eso? Entrenando. Han observado las recomendaciones para la inmovilización de extremidades, tanto inferiores como superiores. Las recomendaciones del tratamiento inicial para reconocer el esguince, la luxación y la fractura. Asimismo, cómo deben de actuar como brigadistas de primeros auxilios. Esto les sirve en todo el ámbito, no solo en la industria, sino en la comunidad. Recuerden los pasos: siempre asegurar la escena, lograr el acceso al paciente, pedir ayuda, o sea, activar el sistema de emergencias médicas, sea adentro de la empresa o en la comunidad, al número adecuado, y lograr que rápidamente se preste la atención avanzada en esos pacientes. Mientras tanto, ustedes, como primeros respondientes, como miembros de la Brigada de Primeros Auxilios, ya han logrado dar apoyo emocional al paciente, impedir que se lesione más el paciente o que sea mal manipulado y por ende causar el aumento de sus lesiones. Es muy importante tener y contar con equipos que puedan utilizar para las inmovilizaciones, para los vendajes, para la restricción de movimiento mientras se hace el transporte, para la comodidad y confort del paciente mientras se hace el transporte a una institución de salud, al servicio de urgencias o de la atención definitiva de este. Y por supuesto, una de las grandes recomendaciones es contar con equipos adecuados, cumplir la normatividad, los botiquines con los implementos. La normatividad es amplia y específica en cuanto a qué tipo de insumos deben tener: pañuelos triangulares, gasas, apósitos, vendajes y demás elementos que nos ayudan en la atención. El desfibrilador externo automático, importantísimo. Les recuerdo la ley 1831 de 2017, cual indica que deben tener presente ese equipo en todos los lugares de afluencia masiva. En la industria deben contar con este. Además, algo que ha venido salvando más vidas es la adecuada atención de las hemorragias, como ya lo vimos en un capítulo anterior, pero además que se incluye el torniquete en los botiquines. Los equipos son muy importantes y son los que ayudan a que ese brigadista, ese primer respondiente, pueda apoyar a los pacientes que se vieron involucrados en un incidente o donde no se vislumbró el tipo de riesgo y pudieron ayudar a que salvara la vida y lograr llegar a esa institución para la atención definitiva y pronta recuperación, reincorporándose de nuevo a su familia y el trabajo. Muchas gracias.